Live Home Video is proud to present Basic Instinct in its original version without any cuts or changes. The film that you're about to see has never been seen in the United States. Here at last is the original movie, the way director Paul Verhoeven intended it to be seen. Immediately following our feature presentation, please stay tuned for the original uncut theatrical trailer and a very special inside look at Basic Instinct featuring Paul Verhoeven and interviews with stars Michael Douglas, Sharon Stone, and Jeanne Tripplehorn. And now, our feature presentation. En Atracción Fatal, vimos cómo el cine de fines de los 80 necesitó convertir el deseo en terror. En La mano que mece la cuna, vimos cómo el hogar se volvió el último campo de batalla para disciplinar a la mujer que quería ocupar un lugar que no le correspondía. Ambas películas parten de una misma premisa. El peligro viene de una mujer que se corre del rol esperado. Pero Bajos Instintos llega cuando ese mecanismo empieza a fallar. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque el castigo ya no funciona del mismo modo. El miedo ya no se conforma con señalar. Empieza a fascinarse con aquello que dice temer. Bajos Instintos no aparece de la nada. Es el resultado lógico y peligroso de una década entera obsesionada con el control. Pero a diferencia de sus predecesoras, esta película ya no necesita fingir que está dando una advertencia moral. Acá, el deseo no se disculpa, se exhibe. Y lo más interesante, no es castigado de manera clara. Estrenada en el año 1992 bajo la dirección de Paul Verhoeven, Bajos Instintos es una película del género thriller erótico, protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. El thriller erótico fue, desde los años 80 y 90, uno de los grandes dispositivos culturales para procesar un miedo específico, el miedo a una mujer que deseaba fuera de los límites permitidos. No se trataba solo de sexo ni de provocación visual, sino de una narrativa que buscaba contener, disciplinar y finalmente castigar aquello que desbordaba el orden familiar, marital y simbólico. En Atracción Fatal, ese miedo tomó la forma de la amante que no acepta desaparecer. En La mano que mece la cuna, se transformó en la figura de la mujer que intenta ocupar un lugar que no le corresponde. Ambas películas prometían, al final, una restauración del orden. La familia sobrevivía, la amenaza era eliminada, el sistema volvía a cerrarse. Bajos Instintos, en cambio, llega cuando ese mecanismo empieza a fallar. No porque el cine haya dejado de temerle al deseo femenino, sino porque ya no logra castigarlo de manera efectiva. El thriller no fue un género menor ni un simple fenómeno de explotación sexual. Fue una pedagogía. Enseñó qué tipo de deseo era tolerable y cuál debía ser reprimido. Permitía el goce visual, pero exigía un precio narrativo. La mujer que se salía del molde debía pagar. Alex Forrest era castigada no por amar, sino por exigir continuidad emocional. Peyton Flanders era castigada no por cuidar, sino por querer pertenecer. En ambos casos, el relato dejaba un claro mensaje. El deseo femenino solo es aceptable mientras no reclame lugar, tiempo ni consecuencias. Y es importante entender que ese es el suelo cultural sobre el cual se construye Bajos Instintos. La película abre con un crimen que no busca ocultarse. Un ex músico de rock es asesinado durante un encuentro sexual, desnudo, atado a la cama, atravesado varias veces por un picahielos. La escena no ocurre en la oscuridad ni en el secreto, sino en pleno goce. Desde su primer plano, se deja en claro que el film no va a separar erotismo y violencia, deseo y muerte, intimidad y espectáculo. El crimen no es una anomalía, es una puesta en escena. A partir de ese momento, Bajos Instintos no se pregunta quién mató a quién, sino quién controla el deseo cuando el deseo deja de ser domesticable. El caso queda en manos del detective Nick Corran, un policía de San Francisco, suspendido de tareas de campo por un antecedente que lo persigue como una sombra. Durante una persecución anterior, bajo los efectos del alcohol y las drogas, mató a 2 turistas. Nick no es presentado como un héroe clásico, ni como una figura de autoridad confiable. Es impulsivo, adicto, emocionalmente inestable. Un hombre atravesado por la culpa, cuya fragilidad no es un obstáculo para la investigación, sino un verdadero motor de la historia. Todas las pistas conducen rápidamente a Catherine Trammell, una escritora millonaria, provocadora e inteligente que mantenía una relación con la víctima. Catherine no intenta disimular nada, ni su vínculo con el muerto, ni su sexualidad,
ni su fascinación por la violencia. Incluso ha escrito una novela cuyo asesinato reproduce casi exactamente el crimen investigado. Desde el inicio, la película la sitúa en un lugar incómodo para el espectador. Ella no busca parecer inocente. Observa, desafía, sonríe. La escena del interrogatorio cristaliza el corazón de la película. Vestida de blanco, Catherine cruza y descruza las piernas frente a un grupo de policías que intentan sostener la autoridad del procedimiento, pero el control ya se ha desplazado. Ella maneja el ritmo, el tono y la mirada. Responde con ironía, provoca, incomoda. No se defiende porque no lo necesita. La investigación deja de ser un acto de poder masculino y se transforma en un escenario donde ese poder se revela frágil, fácil y manipulable. Nick queda atrapado inmediato en la órbita de Catherine. Sospecha de ella, pero el deseo interfiere. Cada intento por mantener la distancia lo acerca más. Catherine lo seduce, pero también lo estudia, lo escribe, lo convierte en un personaje. Nick, por su parte, oscila entre la atracción, la paranoia y la necesidad desesperada de control. Cuanto más intenta dominar la situación, más se hunde en ella. En paralelo aparece Beth Garner, psicóloga policial y expareja de Nick. Beth encarna en apariencia el polo opuesto a Catherine, racional, contenida, profesional. Sin embargo, a medida que avanza la historia, la película comienza a erosionar esa supuesta estabilidad. Beth y Catherine compartieron pasado, espacios académicos, vínculos ambiguos. La película construye así un triángulo donde Nick queda atrapado entre dos figuras femeninas que no funcionan como opuestas morales, sino como reflejos inquietantes de un mismo miedo masculino. La investigación avanza sin avanzar del todo. Cada pista que parece incriminar a Catherine abre nuevas dudas. Ella parece siempre un paso adelante, como si conociera de antemano los movimientos de la policía. Y la línea entre realidad y ficción comienza a desdibujarse. Lo que Catherine escribe parece materializarse. Lo que ocurre parece obedecer más a una lógica narrativa que judicial. No es casual. La película sugiere que Catherine no solo podría ser la asesina, sino también la autora del relato que estamos viendo. Mientras tanto, Nick se descompone. Vuelve al alcohol, a la violencia, a la autodestrucción. El detective, que debería garantizar el orden, se convierte en el cuerpo más inestable de la película. Y la parte de thriller policial se desplaza. Ya no se trata de descubrir la verdad, sino de observar cómo el deseo desarma al sujeto que pretende controlarlo. La película avanza hacia un clímax, donde la verdad nunca se revela por completo. Las muertes continúan, las sospechas se multiplican, y el relato se resiste a ofrecer una resolución tranquilizadora. Y es vital la resolución de la culpabilidad de Beth. Y en la escena final, Catherine y Nick permanecen juntos, aparentemente a salvo, pero bajo la cama, oculto a la vista del detective y apenas sugerido al espectador, permanece el picahielos. La amenaza no desapareció, solo se ocultó. Ese gesto final es clave. La película no clausura el peligro, lo naturaliza, no castiga de forma clara, no restituye el orden moral, no expulsa el deseo. Acá es donde Bajos Instintos se separa definitivamente de Atracción Fatal y de La mano que mece la cuna. Alex Forrest debía morir para que la familia respirara. Peyton Flanders debía ser expulsada para que el hogar vuelva a funcionar. Catherine Trammell, en cambio, sobrevive sin pedir perdón. Y eso convierte a la película en algo más inquietante que sus predecesoras. Catherine no implora amor, ni busca pertenecer. Tiene dinero, tiempo, lenguaje, placer. Escribe, observa, provoca. No se justifica, no se disculpa, no necesita ser querida ni comprendida. Y sobre todo, no internaliza la culpa. No intenta ocupar el lugar de la esposa y tampoco integrarse al sistema. Su deseo no es reactivo, es soberano. No se define en relación con un hombre, sino en relación consigo misma. El cine de los 80 castigaba a la mujer que pedía demasiado. Y de repente llegó Bajos Instintos, en donde nos demuestra que el cine de los 90 empieza a temerle a la mujer que no pide nada. Y otro punto clave de la evolución cultural es la figura del hombre como cuerpo vulnerable. En Atracción Fatal, Dan Gallagher es castigado, pero sobrevive, aprende la lección. En La mano que mece la cuna, el marido es casi decorativo, porque el conflicto es femenino. Pero en Bajos Instintos, el cuerpo en riesgo es el masculino. Nick pierde autoridad, estabilidad emocional y control narrativo. Es manipulado, expuesto, deseado y descartado. El hombre ya no domina el relato, sobrevive dentro de él. Esto marca un quiebre. El cine ya no puede restaurar el orden castigando solo a la mujer. El miedo se desplaza. Ahora el hombre también está desarmado.
Para mí, Bajos Instintos funciona porque es una película que hereda todos los miedos del thriller erótico de los 80, pero ya no logra cerrarlos de forma tranquilizadora. Y es importantísimo tener en cuenta el contexto social en el cual un thriller erótico como este tuvo tanto éxito. El thriller erótico no surge por casualidad. Florece en los años 80 como un subgénero profundamente ligado al contexto político y moral de la era Reagan. Una sociedad que predicaba valores familiares conservadores, mientras consumía, en secreto, relatos cargados de sexo, transgresión y culpa. Estas películas funcionaban como una pedagogía emocional para la sociedad. Advertían, educaban, disciplinaban. Mostraban lo que pasa cuando el deseo se desborda, cuando la fidelidad fallaba, cuando el orden doméstico se resquebrajaba. El mensaje era claro: el placer tiene consecuencias. Atracción Fatal es el ejemplo perfecto. Alex Forrest no es castigada por desear, sino por no aceptar su lugar secundario. Su error no es el sexo, sino la insistencia. La película necesita eliminarla para restaurar el orden familiar y tranquilizar al espectador. El cine de los 80 sabía qué hacer con mujeres excesivas: eliminarlas. Pero Catherine no es excesiva en términos emocionales, es excesiva en autonomía. Y el sistema narrativo no sabe cómo castigar eso. En Bajos Instintos, el conflicto no se narra solo desde el guión, se escribe en el cuerpo, en el encuadre y en el espacio. Paul Verhoeven entiende que el verdadero thriller no está en la trama policial, sino en la imposibilidad de fijar a Catherine Tramell dentro de una imagen estable. Desde su primera aparición, Catherine es filmada como un cuerpo que no se deja poseer por la cámara. A diferencia de Alex Forrest, frecuentemente encerrada en primeros planos que subrayaban su inestabilidad emocional, Catherine es presentada en planos abiertos, recostada, cómoda en su espacio. El encuadre no la acorrala, la acompaña. Esto ya marca una diferencia fundamental. No es una mujer perseguida por el relato, es una mujer que se mueve dentro de él con conciencia de estar siendo observada. La escena del interrogatorio cristaliza esta lógica. Catherine, vestida de blanco, dando a entender que no tiene nada que ocultar, cruza las piernas frente a un grupo de hombres que intentan descifrarla. La cámara adopta por un instante la mirada masculina clásica, pero el gesto no deriva en control, sino en desarme. No es la exposición del cuerpo lo que desestabiliza, sino la ausencia de pudor. Catherine no se protege de la mirada, la devuelve. La inversión es clara. Ella no es objeto del interrogatorio, es quien conduce la escena. El montaje refuerza esta tensión. Los cortes no buscan ordenar la información, sino sostener la incomodidad. No hay una progresión lógica que nos acerque a la verdad. Cada plano suma ambigüedad. Cada gesto puede ser leído como una confesión o como un juego. El cine, en lugar de esclarecer, se vuelve opaco. La música de Jerry Goldsmith cumple con una función similar. A diferencia de Atracción Fatal, donde la partitura subraya el peligro y prepara al espectador para el castigo, en Bajos Instintos, la música nunca señala con claridad qué sentir. Es sensual, pero no cálida, amenazante, pero no concluyente. Acompaña a Catherine sin condenarla. No anuncia al monstruo, anuncia la imposibilidad de nombrarlo. El espacio también juega un rol central. Los interiores, departamentos amplios, casas modernas, bares elegantes, no son refugios. Son escenarios de exposición. El hogar ya no es el lugar donde el orden se restituye como en La mano que mece la cuna. Acá no hay una cuna, no hay núcleo familiar que proteger. El peligro no irrumpe en la casa, habita el deseo mismo. Nick Curran, en contraste, es filmado progresivamente como un cuerpo invadido. La cámara lo sigue de cerca, lo fragmenta, lo observa en momentos de vulnerabilidad física y emocional. Mientras Catherine permanece en control de su imagen, Nick va perdiendo la suya. El thriller erótico que tradicionalmente utilizaba el cuerpo femenino como territorio de amenaza, desplaza acá el foco. El hombre es el que ya no puede sostener la mirada. Este desplazamiento es clave para entender por qué Bajos Instintos no puede cerrar como Atracción Fatal. El cine ya no logra convertir el deseo femenino en una figura plenamente castigable, porque, a nivel de puesta en escena, ese deseo no aparece como desborde, sino como lucidez. Catherine no es el caos, es conciencia. Y el cine de los 90 todavía no sabía qué hacer con una mujer que entiende el juego y decide jugarlo hasta el final. El verdadero escándalo de Bajos Instintos no está en su erotismo explícito, sino en su ideología implícita. Catherine no representa el caos porque mate. Nunca se prueba del todo.
sino que es una figura caótica porque no puede ser reducida a una categoría moral clara. No se la puede etiquetar. No es víctima, no es villana clásica, no es esposa ni amante descartable. Es una mujer con deseo, dinero, lenguaje y control narrativo. Por eso la película no logra castigarla como lo hacía el thriller erótico clásico. Lo intenta, la rodea de sospecha, la asocia a la muerte, la vuelve peligrosa, pero no la elimina, no la corrige y no la domestica. El picahielos bajo la cama no es una amenaza concreta, es una advertencia cultural. El sistema no puede cerrar el relato, pero tampoco puede permitirle una libertad plena. En este nuevo escenario, el cuerpo que se desarma ya no es el femenino, sino el masculino. Nick Curran es el heredero directo de Dan Gallagher, pero sin la posibilidad de restauración. Donde Dan volvía al hogar, Nick queda suspendido en la duda. El hombre ya no controla el relato, apenas sobrevive dentro de él. Esto marca un desplazamiento clave en el cine de la época. El miedo ya no se resuelve eliminando a la mujer peligrosa. Ahora, el miedo es no poder eliminarla. Tal vez por eso Bajos Instintos siga incomodando. No porque sea provocadora, sino porque revela el agotamiento de un modelo narrativo. Como en Atracción Fatal y La mano que mece la cuna, el cine intenta cerrar el relato con una ilusión de orden restaurado. Pero esta vez, el gesto es demasiado frágil. El peligro no desaparece, solo se esconde. Vistas en conjunto, La mano que mece la cuna, Atracción Fatal y Bajos Instintos construyen una genealogía del miedo. Alex Forrest representa el exceso emocional, desea y exige consecuencias. Por lo tanto, es eliminada. Peyton Flanders representa el exceso de control, quiere ocupar un rol. Por lo tanto, es eliminada. Catherine Drummond representa el exceso de autonomía. No pide permiso, no puede ser contenida y por lo tanto, no pueden eliminarla. Cada una encarna una etapa distinta del mismo mandato cultural. A la mujer se le permite existir solo dentro de ciertos límites invisibles. Cuando los cruza, el relato se vuelve violento. La diferencia es que, en Bajos Instintos, el castigo ya no logra cerrar la herida. Y quizás ahí esté la clave de este recorrido. El cine de los 80 castigaba para tranquilizar. El de los 90 empieza a mostrar que esa tranquilidad ya no es posible. Porque el verdadero miedo nunca fue la mujer obsesiva ni la intrusa. El verdadero miedo fue siempre otro. Una mujer que no acepta el lugar que le fue asignado y que ya no puede ser castigada sin fisuras. Si Atracción Fatal nos advertía sobre el costo de amar demasiado y La mano que mece la cuna sobre el peligro de querer ocupar un lugar, Bajos Instintos nos enfrenta a algo más inquietante. ¿Qué pasa cuando una mujer no acepta ni encaja en ningún lugar preasignado? Tal vez por eso esta película sigue resonando. No porque defienda a su protagonista, sino porque expone el momento exacto en el que el castigo dejó de ser suficiente. Y cuando el cine ya no puede restaurar el orden, lo único que le queda es dejarnos con la incomodidad. Y hasta acá llegamos con el análisis de esta espectacular película. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima.